Durante la noche del viernes en marzo de 2012, montones de papel apilados en diferentes columnas sobre el viejo escritorio de madera plagaban sin piedad aquel mueble, de forma repetitiva. Todo eso era por sí solo un enorme expediente repleto de casos en particular, y bajo sumo cuidado solo mostrado a aquellos de un estómago realmente fuerte. Milo Abrams fumaba un cigarrillo dentro de su oficina con la mirada perdida en aquel montón de folders que yacían sobre su escritorio. Mes tras mes siempre resulta ser lo mismo para él, como si fuera un camino sin salida que solo parecía ir en círculos, y que a pesar de sus altas expectativas tanto sobre de sí mismo así como de aquel caso en particular, solo había conseguido un trago amargo de pura decepción. Grandes conferencistas, exmilitares y exmiembros de la policía, ya sea local e incluso de otros estados de la nación, la foto de cada uno de ellos en vida archivada junto con otra de su trágico deceso y todas al final lucían exactamente igual. Los cuerpos, todos aquellos hombres y una que otra mujer, se habían encontrado en algún punto del lugar, divididos casi exactamente a la mitad a excepción de la cabeza, un corte vertical desde la entrepierna que finalizaba a poco antes de dividir el cuello de la víctima, algo que solo los de estómago más fuerte podían contemplar. Suspiró y tomó el entrecejo cansado, los ojos le ardían de tanto indagar para que al final nada diferente ocurriera, por lo que resignado se puso de pie y a su típico paso cansado se encaminaba al estacionamiento por debajo de las oficinas en todo el edificio. Al sacar sus llaves el celular sonó y vibró mostrando indicios de un mensaje, esperando quizás que fuera de su familia o de algún compañero que le invitase a pasar un buen rato por la noche. La intriga explotó en su mente al leer una simple frase: puede que esto te interese, seguido de un vínculo al final de dicho texto. Inmediatamente subió al auto y encerrándose dentro del mismo, accedió a la dirección web que marcaba en el mensaje. Lo que saltó a la pantalla fue algo que quizás era la respuesta o una clave de aquello que lo tenía mortificado desde hacía mucho tiempo. Scissors Machine, máquina de tijeras, era el nombre del archivo en cuestión, que se abrió de forma automática. El diseño era bastante simple, por no decir mediocre, aunque parecía tener cierta estructura de manual o reglas a seguir para quien fuere que leyera dicho contenido. Cuando se le asigne un objetivo, la máquina no podrá ser detenida, fue lo primero que se alcanzó a divisar tras haber mostrado el logo de una compañía extraña nunca antes vista. En la reducida posibilidad de fracasar, la máquina deberá permanecer en el lugar hasta obtener nuevas indicaciones. Sorprendido por los breves pero inquietantes textos del documento, Milo solo llevó una mano a su rostro con nerviosismo y sorpresa, limpiando el sudor de este con tal de poder concentrarse a la brevedad posible. Como si se tratase de un manual a seguir para aquello que nombraban en repetidas ocasiones como la máquina, comenzaba a generarle una idea no muy tranquilizadora sobre aquel que se encontraba detrás de tantas masacres. Después de cierto tiempo, terminó por arrojar el teléfono al asiento del copiloto y comenzar a conducir rápidamente saliendo del lugar. Era la primera vez que se sentía tan inquieto al tratar un asunto del trabajo. Tras un par de horas a bordo de carretera y en completa soledad, usaba el sonido de la radio para distraerse con algo de buena música en el camino, aunque algunas estaciones se escuchaban algo dañadas por la interferencia. Frenó gracias a la luz roja del semáforo y solo suspiró de nuevo colocando la frente contra el volante por varios minutos. Cerró los ojos con el fin de encontrar la calma para sí mismo, y gracias a que técnicamente no había más carros en las cercanías, se sintió con la libertad de tomarse todo el tiempo que le fuera necesario, eso hasta que no mucho después parecía escuchar algún ruido no muy común. Eran pasos pesados y metálicos que sonaban aún a la distancia y que incluso se acercaban en cuestión de segundos a su auto. En cuanto pudo levantar la mirada con tal de ver al individuo, Milo se quedó sin habla. Frente del auto, a solo un par de metros, se encontraba un sujeto realmente alto, quizás rondaba los 1,80 o 90 fácilmente, anormalmente delgado y con un traje ligeramente formal para la ocasión. Claro que a pesar de poner atención en todos esos detalles del contrario frente a él, lo que más le inquietaba eran dos cosas. En primer lugar, sus ojos emitían un brillo verdoso y resaltante, se mantenían fijos de una manera no muy amigable. La segunda razón fue aún más escabrosa debido a su rareza. En el brazo derecho, en lugar de poseer un miembro normal, este sujeto portaba lo que parecían ser unas gigantescas tijeras metálicas de un filo excepcional. Sin duda algo que dejó a Milo con la boca más que abierta y sin reaccionar por varios minutos en los que él y aquella cosa se observaban fijamente sin emitir ruido alguno. Quizás fue por la tensión, por la sugestión de lo que había leído e incluso la agresividad que se notaba en los ojos anormales del chico, que Milo al verlo acercarse reaccionó presionando el acelerador con tal de pasarle todo el auto encima. Así lo hizo.
Las 4 llantas del auto iban a toda velocidad y gracias a la corta distancia entre ellos bastó para arrastrar por varios metros al chico del brazo mecánico, el cual ni siquiera se inmutó en esos momentos, otra cosa que apuntaba el que no se trataba de alguien en lo absoluto ordinario. El chirriante ruido del metal siendo abollado y rayado por el suelo estaba presente en esos momentos hasta que finalmente decidió frenar y ver lo que había resultado de su acción. Nada, aquel atropello fatal no había tenido ningún resultado en lo más mínimo, o quizás sí, dado a que el individuo en cuestión no mostraba movimiento. James, dijo Milo con su teléfono pegado a la oreja mientras que se apartaba poco a poco del lugar, necesito que vengas aquí en el acto, creo que finalmente tengo a quien provocó todos esos asesinatos, informaba con victoria en su sonrisa y total despreocupación. Sin embargo, tan pronto terminó de hablar fue que todo cambió de un solo golpe. Al bajar su vista hacia su estómago, se topó con aquellas enormes tijeras, atravesándolo de lado a lado con una facilidad realmente sorprendente. Entre sus movimientos torpes y temblorosos sumados al insoportable dolor que le había dejado en shock, se topó de nuevo con aquellos ojos verdes viéndolo fijamente sin expresar nada, ni una sola gota de sentimientos se podía encontrar en dichos ojos brillantes. El pequeño taqueteo de lo que parecían unos engranajes moverse no podía ser tampoco una buena señal. Informe de carretera a las del día. Adelante. El cuerpo de un hombre fue encontrado a mitad de la carretera con dirección a. Las autoridades aún intentan buscar indicios del asesino o de aquello que generó tan atroz accidente a altas horas de la noche. El cuerpo fue identificado como Milo Abrams, detective del centro policíaco. Su cuerpo fue partido a la mitad de manera vertical casi totalmente a excepción de la cabeza que quedó intacta.